Queridos hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana me gustaría hablarles del pecado y del poder destructivo del pecado. Todos sabemos que Dios ha creado todo perfecto. Y cuando crea al hombre le dio la capacidad de poder tomar decisiones de manera propia. Ahí es donde entra el pecado y ahí es donde se crea la calamidad del hombre. Hoy vamos a ver algunos conceptos básicos sobre lo que es el pecado, porque en realidad el pecado es el causante de la tragedia del hombre y también es el causante de la tragedia en el mundo entero. Nos ha convertido en esclavos y eso hace que veamos con mucha tristeza la impunidad con la cual actúa en este mundo. El pecado se define como todo pensamiento, palabra, acción que vaya en contra de la voluntad de Dios. No existe un pecado grande ni pequeño, porque todo pecado es un acto de rebeldía contra Dios. El Señor Jesús dijo: el que no es conmigo, el que no hace mi voluntad, es contra mí. El hombre no quiere librarse, hermanos y amigos, del pecado. Nuestra naturaleza es en esencia pecadora. Fíjense ustedes, fue por causa del pecado de la soberbia que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Fue por el pecado de los celos que Caín mató a su hermano Abel. Fue por el pecado de lujuria que Sansón pecó contra Dios. Ese mismo pecado hizo que el rey David peque contra Dios. Porque el pecado está muy enquistado en nuestro corazón. Por causa del pecado la humanidad ha sufrido de muchas maneras, hermanos. Ha sufrido con pestes, con enfermedades, con desesperación, con falta de paz, con depresiones. Hay mucha gente infeliz, hay mucho sufrimiento. El pecado finalmente trajo la muerte. A pesar de que el hombre sabe las consecuencias del pecado, hermanos, seguimos pecando. Y seguimos pecando porque somos esclavos del pecado. Tenemos que sujetarnos a él. Es como el adicto que sabe que está haciendo mal, sabe que le hace daño, pero sin embargo, como es esclavo de la droga, continúas consumiéndola. Jesús dijo: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Porque cuando pecamos, hermanos, nos escondemos de Dios, nos alejamos de Él. Y poco a poco vamos enfriándonos espiritualmente hasta que llegamos al punto que llegamos a la ceguera espiritual. Y cuando estamos en ceguera espiritual, no entendemos las cosas de Dios que son espirituales. Comenzamos a actuar en nuestra propia carnalidad. Esto sucedió incluso con los primeros pecadores, con Adán y Eva, ¿no? Fueron seducidos por Satanás y Satanás hizo que el mal triunfara sobre el bien. Es por eso que nosotros tenemos que conocer, hermanos, el poder destructivo del pecado. A pesar de que el pecado es sensual, el pecado es seductor, el pecado produce un placer temporal, sin embargo, es lo más destructivo que hay. En 1 Corintios 15, 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El pecado trae muerte, finalmente trae un castigo eterno. El pecado tiene el poder de destruirnos, hermano. ¿Qué cosa destruye el pecado? Destruye tu testimonio. La Biblia dice que los hijos de Dios somos la luz del mundo. Y los inconversos deben conocer al Dios al cual nosotros proclamamos a través de nuestra forma de vivir, que se llama testimonio. Pero si no tenemos un buen testimonio, de nada servirá que sepamos mucho de la Biblia, que andemos por la calle cantando alabanzas, de nada va a servir. Eclesiastés dice: mejor es la buena fama, o sea, la buena imagen que puedas tener, que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Hermano, con un mal testimonio, el supuesto cristiano blasfema el nombre de Dios. Está escrito en Romanos, dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. En segundo lugar, el pecado destruye el carácter.
Porque nuestro carácter, hermanos, es quien define quiénes somos. El carácter revela si somos personas honestas, si somos íntegros, si somos amables, si somos respetuosos, si somos confiables. Pero si este pecado gobierna nuestra vida, nos va a dejar viviendo en una miseria espiritual y en una miseria moral. El libro de Romanos dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En tercer lugar, el pecado destruye nuestros cuerpos, porque la inmoralidad del pecado, hermano, hace que busquemos actos impuros como los actos sexuales, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, la pornografía, y todo esto, hermanos, ha destruido muchas vidas, ha traído muchas enfermedades, y esto es consecuencia de esta inmoralidad, es el egoísmo, las apuestas, los chismes, las envidias, el orgullo, y todos estos pecados destruyen nuestro cuerpo, nos van minando. En el libro de Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y culmina diciendo, como ya lo he dicho antes, quienes practican todas estas cosas no van a heredar el reino de Dios. En cuarto lugar, el pecado destruye nuestra mente. Hoy día vivimos en una época de confort, donde el hombre está buscando las maneras más placenteras de pasar la vida. Y el mundo tiene una herramienta que es muy poderosa, que es la televisión. Y esta televisión tiene una gran influencia en la opinión de la gente. Y por ejemplo, esta televisión tiene una forma muy seductora de presentar al alcohol. Lo muestra con gente hermosa, gente riéndose, disfrutando de la vida, gozando de todo, como si eso fuera el propósito de la vida. Pero lo que nunca muestran estos comerciales televisivos, lo que jamás muestran es al hombre ebrio golpeando a la esposa, maltratando a los hijos. Tampoco muestran a la jovencita violada porque tomó demasiado alcohol. No muestran a la familia que perdió a un ser querido por causa de un conductor irresponsable y ebrio. Y es que el alcohol, hermanos, causa daños irreparables. El apóstol Pedro escribe y dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de todos los deseos carnales que luchan contra nuestra alma. Hay movimientos homosexuales, hay movimientos feministas, hay movimientos de todo tipo que pretenden hacernos creer que todo lo que hacen es correcto. Y eso va en contra de la voluntad de Dios. Isaías escribió, hay de lo que los malos le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, una mentira dicha por todo el mundo sigue siendo una mentira, así todo el mundo lo crea. Una verdad dicha por una sola persona, aun si nadie la cree, sigue siendo la verdad. Eso significa que tenemos que sujetar nuestra mente a la obediencia a Cristo. Pablo escribe a los Corintios y les dice que deben derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y debemos llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. El pecado, hermanos, produce estrés, produce preocupación y estas son usadas para destruir nuestra mente, para destruir nuestra paz interior. En quinto lugar, el pecado destruye nuestros talentos, nuestros dones. Todos tenemos talentos, a todos Dios nos ha dado talentos. La Biblia dice que toda buena dádiva, que todo don precioso proviene del Padre de las luces. Eso quiere decir que todo lo extraordinario, lo virtuoso que tenemos viene de Dios. Pero el pecado, hermano, destruye esos talentos. Yo estoy completamente seguro que todos conocemos a alguien que a pesar de que ha tenido grandes talentos, el pecado lo ha destruido. El libro de Éxodo dice, yo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. En sexto lugar,
El pecado destruye nuestra comunión con Dios. Porque vivir en pecado, hermano, no nos permite tener una comunión con Dios. Dios es puro y nada impuro puede acercarse a Él. Entonces, si no podemos acercarnos a Él, tampoco van a ser oídas nuestras oraciones por Dios. El profeta Isaías escribió: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto quiere decir, hermanos, que Dios no escucha nuestras oraciones cuando vivimos en pecado, cuando practicamos el pecado. En séptimo lugar, el pecado destruye nuestra conciencia, porque cuando pecamos, hermano, cuando practicamos el pecado, perdemos sensibilidad espiritual y llegamos al extremo que negamos la fe por el simple hecho de practicar el pecado. Y eso significa que nuestra conciencia está cauterizada. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. El pecado nos vuelve insensibles, hasta tal punto, hermano, que ya dejamos de sentir remordimiento por las cosas malas que hacemos. Pablo escribe a los Efesios y le dice: esto quiero decirles y requiero en el nombre del Señor, ya no anden como lo andan los gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento turbo, alejado de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. El pecado, pues, hermanos, endurece el corazón. El pecado endurece el corazón. Y cuando endurecemos el corazón, el Espíritu Santo se entristece. En el libro de Efesios dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Evitemos, hermanos, endurecer nuestro corazón. Evitemos perder sensibilidad. En octavo lugar, el pecado destruye nuestro compañerismo y destruye lo más importante, la vida eterna. Todas las bendiciones de Dios que Él tiene para nosotros, las vamos a recibir, las vamos a experimentar cuando servimos a Dios, cuando andamos en comunión con Dios, cuando estamos consolándonos, animándonos, adorando juntos, unos a otros, consolándonos. Dice la carta a los Corintios: les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto significa que debemos andar unánimes, una sola alma. Porque esta iglesia de Corinto estaba siendo destruida por el pecado. El pecado pudo haber sido el orgullo, la indiferencia, el materialismo, o quizá la falta de amor al prójimo, o la falta de devoción al Señor Jesucristo. Juan 10:28 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie me las va a arrebatar de mi mano, porque mi Padre me las dio, y Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. El pecado tiene consecuencias graves, hermano. Produce un castigo eterno. En el libro de Romanos, Pablo escribió: porque la paga del pecado es muerte. El que peca muere. El pecado produce la muerte espiritual, y la muerte espiritual es la muerte eterna, donde el pecador va a estar consciente de todo lo que sucede a su alrededor, pero va a estar lleno de dolor por estar separado de Dios eternamente. Por eso, hermanos, yo quiero invitarlos a que no tratemos al pecado con suavidad. No nos dejemos seducir por el pecado, no lo minimicemos, hay que llamarlo como es. No existe el pecado dulce, el pecado chiquito, el pecado grande. Pecado es pecado, hermano. Pecado es una ofensa a Dios. Abstengámonos, por tanto, de pecar, porque va a llegar el día en que tengamos que pagar por eso. Dios los bendiga.